Hi, my name is Brother Christopher Hudson with the Forerunner Chronicles Ministry. Hola, mi nombre es Christopher Hudson y estoy con el ministerio Forerunner Chronicles. And I'm glad that you are able to join us again today Y estoy contento de que usted pueda unirse a nosotros el día de hoy as we go into another presentation of our Preparation for the Final Crisis series. a entrar en otra presentación de nuestra serie de preparación para el tiempo de la crisis final. Before we go into the study of the Word of God, Antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, I want to invite you to have a word of prayer with me. quiero invitarles a tener una palabra de oración en este momento. Let us pray. Oremos. Father in heaven, Padre Celestial, we thank you for the blessing of your holy word, te agradecemos por la bendición de tu santa palabra, which is a lamp unto our feet and a light unto our paths. la cual es una lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. And I thank you for your promise in Jeremiah chapter 33 and verse 3, Y te agradezco, Señor, por tu promesa en Jeremías 33:3, where you said, "Call upon me, donde dice, clama a mí, and I will answer thee, y yo te responderé, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not." y te mostraré grandes cosas que aún no conoces. Please teach us Por favor, enséñanos and lead us in the path of eternal life. y guíanos en el camino de la vida eterna. For this is our humble prayer Y esta es nuestra oración humilde that we ask in the name of Jesus. que pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to invite you to turn your Bibles to the book of Ecclesiastes chapter 3 beginning at verse 1. Quisiera que por favor abrieran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y comenzando en el versículo 1, Because the word of God says something very important there that we need to understand. ya que la palabra de Dios dice algo sumamente importante para nosotros allí que debemos entender. In Ecclesiastes chapter 3 and verse 1, En Eclesiastés 3, versículo 1, the Bible says, la Biblia dice, "To everything there is a season and a time for every purpose under the heaven." todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A time to be born and a time to die. Tiempo de nacer y tiempo de morir. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. A time to kill and a time to heal. Tiempo de matar y tiempo de curar. A time to break down and a time to build up. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. A time to weep and a time to laugh. Tiempo de llorar, tiempo de reír. A time to mourn and a time to dance. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Because once again in Ecclesiastes chapter 3 and verse 1, Porque nuevamente en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1, the Bible says, "To everything there is a season and a time for every purpose under the heaven." la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. That word season Esta palabra, su tiempo o En- estación, in the original language en el lenguaje original from whence the Bible was translated, del cual fue traducido la Biblia, it means occasion. significa ocasión. The word time La palabra tiempo means a period significa un periodo for a specific activity to take place. para que una actividad específica tome lugar. And the word purpose Y la palabra propósito means goal or aim. significa un objetivo. So in other words, En otras palabras, in God's creation, en la creación de Dios, for everything, para todo, He has an occasion. Él tiene una ocasión And that occasion y esa ocasión is a time frame es dada en un periodo de tiempo for a very specific work to take place. para que un trabajo específico tome lugar. And that work Y ese trabajo that goes on during that occasion que va durante esa ocasión is to accomplish a specific goal or aim. es para poder cumplir un objetivo o un blanco determinado. To everything there is a season and a time for God. Para Dios hay estaciones y hay tiempos determinados. Now in the book of Genesis chapter 1 beginning at verse 14, En el libro de Génesis, capítulo 1, comenzando en el versículo 14, we learn that God created three specific things nosotros aprendemos que Dios creó tres cosas específicas so that we can identify para que así nosotros podamos identificar the changes in the literal seasons and times. los cambios en las estaciones y tiempos literales. In Genesis 1 and verse 14, the Bible says, En Génesis 1:14 la Biblia dice, "And God said, y luego dijo Dios, let there be lights in the firmament of the heaven, haya lumbreras
en la expansión de los cielos, to divide the day from the night, para separar el día de la noche, and let them be for signs and for seasons and days and years. y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. So when God created these great lights, O sea, cuando Dios creó estas grandes lumbreras, which are to separate the day from the night, que han de separar la luz de la noche, their purpose was for signs, el propósito fue para estaciones, seasons, días, days, años and years. y los años. And days and years Y días y años are nothing more than periods of time. son nada más que periodos de tiempo. These lights Estas lumbreras were so we can determine the seasons and the times. era para que nosotros podamos determinar las estaciones y el tiempo. In verse 16, En el versículo 16, the Bible goes on to say, la Biblia continúa diciendo, "And God made two great lights, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, the greater light to rule the day, la lumbrera mayor para que gobierne, señorease en el día, and the lesser light to rule the night, and he made the stars also." y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. So when God made these lights to divide the day from the night, De cuando Dios hizo estas lumbreras para poder dividir el día de la noche, he made the sun, Él hizo el sol. because that is the greater light that rules the daytime. Esa es la gran lumbrera que se enseñorea sobre el tiempo del día. He made the moon, E hizo también la because luna, that is the lesser light that rules the night. siendo esta la lumbrera menor que se enseñorea en la noche. And he made the innumerable stars that are in our firmament. E hizo también las estrellas innumerables que se encuentran en el firmamento. All of these he created so that we would know Todas estas Él hizo para que nosotros podamos saber the literal seasons and times. las estaciones y tiempos literales. The Bible also speaks of spiritual seasons and times as well. La Biblia también hace referencia a tiempos espirituales y estaciones espirituales. And because we know that the Bible speaks of spiritual seasons and times, Y ya que nosotros sabemos que la Biblia habla de estaciones y tiempos espirituales, do you think God has given humanity a spiritual season, spiritual sun, and a spiritual moon? ¿cree usted también que Dios ha dado para el hombre un sol espiritual y una luna espiritual? So that we can know the spiritual seasons and times? Para que nosotros podamos también conocer los tiempos y estaciones espirituales. Let's see what the Bible says about this. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este punto. In the book of Revelation, chapter 22 and verse 16, En el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 16, Jesus himself is speaking. Jesús mismo hablando, And the Bible tells us there, la Biblia nos dice, "I, Jesus, y el Señor, el Dios de los espíritus, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. I am the root and the offspring of David. I am the bright and morning star." Yo soy la raíz y vara de David. Yo soy el lucero de la mañana. There is only one star that illuminates the skies during the morning time. Hay solamente una estrella que ilumina el firmamento durante la mañana, And that is the sun. y esta es el sol. Jesus is the spiritual sun in the Bible. Jesús es el sol espiritual en la Biblia. Matter of fact, this truth is taught once again in Revelation chapter 1 and verse 16. De hecho, esta verdad se confirma nuevamente en Apocalipsis 1 y versículo 16. In Revelation chapter 1, En Apocalipsis 1, as John the Revelator is on the Isle of Patmos, mientras que Juan está en la isla de Patmos, and as he is in vision on the Lord's day, y mientras él está en visión en el día del Señor, he hears a voice behind them that sounds like a trumpet. él escucha una voz detrás de él que suena como una trompeta. And when he turns to see who possesses this voice, he sees Jesus himself. Y cuando él voltea para ver quién posee esta voz, él puede ver a Jesús mismo. In describing his view of Jesus, Y cuando él describe su visión de Jesús, in Revelation chapter 1 and verse 16, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, the Bible says, la Biblia "In dice, his right hand were 7 stars, tenía en su diestra 7 estrellas. and out of his mouth went a sharp two-edged sword, De su boca salía una espada aguda de 2 filos. and his countenance, meaning his face, was like the sun shining in its strength." Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
So according to Revelation chapter 22 and verse 16, De acuerdo a Apocalipsis 1, versículo 16, and Revelation chapter 1 and verse 16, y de acuerdo también a Apocalipsis 22, 6, Jesus Christ is the spiritual son in the scriptures. Jesucristo es el sol espiritual en las Escrituras. And this very same Jesus Christ, Y este mismo Jesús, in the book of 1 Corinthians chapter 1 and verse 30, en el libro de 1 de Corintios 1, The y Bible versículo says, 30, la Biblia dice, but of God is made unto us pero el Señor es hecho a nosotros wisdom, sabiduría, righteousness, justicia, sanctification, santificación and redemption. y redención. Jesus is our only source of righteousness. Jesús es nuestra única fuente de justicia. Through Jesus, we are redeemed from the power of sin. Es a través de Jesús que somos redimidos del poder del pecado. It's through the work of Jesus Christ operating within us Es a través del poder de Jesucristo operando en nosotros that we are sanctified, made holy for God's eternal use. que somos santificados, hechos santos y separados para el uso de Dios. And Jesus Christ is the source of eternal wisdom Y es Jesucristo la fuente de la eterna sabiduría and our only hope of salvation. y nuestra única esperanza de salvación. He is everything that we need. Él es todo lo que necesitamos. And this very same Jesus Y este Jesús is the way, the truth, and the life. es el camino, la verdad y la vida. No man can come unto the Father Nadie viene al Padre but by him. sino a través de Él. If we refuse to accept the power of redemption that is in Jesus Christ, Si nosotros decidimos rechazar el poder de redención que hay en there is no Jesucristo, other means by which we can find our way back to the Father. no hay otro medio por el cual nosotros podamos nuevamente encontrarnos con el Padre. If we do not allow Jesus Christ into our hearts, Si no permitimos que Jesucristo entre en nuestros corazones, we cannot be sanctified no vamos a poder ser santificados so that we can find our way back to the Father. para que así nosotros podamos encontrar el camino de vuelta al Padre. Jesus Christ Jesucristo is the only one es el único that can make us righteous, que puede hacernos justos. and no man can come unto the Father but by the way, Jesus. Y ningún humano, ningún hombre puede ir al Padre sino a través del camino, The a través de spiritual Jesús, Son. el sol espiritual. Speaking of this very same Jesus, Hablando de este mismo Jesús, the Bible says this in Malachi chapter 4 and verse 2. la Biblia dice en Malaquías 4:2, But unto you that fear my name pero aquellos quienes temen a mi nombre, shall the Son of righteousness arise se levantará el sol de justicia with healing in his wings. con sanación, con sanidad en sus alas. In Revelation, we saw that Jesus is the spiritual Son. En Apocalipsis nosotros vimos que Jesús es el sol espiritual. And in 1 Corinthians chapter 1 and verse 30, we see that Jesus is our righteousness. Y en 1 de Corintios vimos también que Jesús es nuestra justicia. He is the spiritual S-U-N of righteousness that is spoken of here in Malachi chapter 4 and verse 2. Y Él es ese sol espiritual o de justicia del cual se habla aquí en Malaquías capítulo 4. And the Bible says that he will only arise Y la Biblia dice que Él se va a levantar unto those that fear his name. en aquellos que temen su nombre. Now, when you think Ahora, cuando usted piensa of fearing the name of God, sobre el temor del nombre de Dios, God is not calling for people to be fearful of him, Dios no está llamando a que la gente le tenga miedo a Él, to be scared of him, que tenga terror hacia Él, or to simply identify him o simplemente identificar as the I am como el yo soy or Jehovah. o el Jehová. There is a grander truth that the Bible is speaking of right here. Hay una gran verdad que la Biblia está hablando en este momento. You see, in the book of Exodus, chapter 34, Usted verá en el libro de Éxodo, capítulo 34, God himself gives us a declaration of his name. Dios mismo nos da una declaración de su nombre. In Exodus 34, beginning at verse 5, En Éxodo 34, comenzando con el versículo 5, as God was communing with his servant Moses, mientras que Dios estaba teniendo comunión con su siervo Moisés, the Bible tells us there, la Biblia nos dice, and the Lord descended in a cloud and stood with him there and proclaimed the name
of the Lord. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, merciful, gracious, long-suffering, abundant in goodness and truth, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity, transgression, and sins, and that will by no means clear the guilty, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the third and fourth generation. que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. When God himself declares his name, Cuando Dios mismo declara su nombre, here in Exodus chapter 34, beginning at verse 5, aquí en Éxodo 34, comenzando en el versículo 5, he did not say, I am Jehovah. Él no dijo, yo soy Jehová. He didn't say, I am the I am. Él no dijo, yo soy el que soy. He said, I am merciful, I am gracious, I am long-suffering. Él dijo, yo soy fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la I am ira. abundant in goodness and truth. Yo soy abundante en misericordia y en verdad. God began to give us a clear understanding of his character. Dios empieza a darnos un entendimiento claro sobre su carácter. You see, every name or title that is used to identify God in the Bible Usted verá, cada título o nombre que se le da a Dios en la Biblia is just a title to identify some aspect of the character or the power of God. es un título que se le da para identificar el poder o el carácter de Dios. The title I am means that God is the self-existent one. Por ejemplo, el título Yo soy es para declarar la autoexistencia de Dios. The title Jehovah points to God as our deliverer, as our savior. El título de Jehová apunta a Dios como nuestro Salvador. But here in the book of Exodus chapter 34, Pero aquí en el libro de Éxodo, capítulo 34, God gives us the most detailed revelation of his character Dios nos da la revelación más detallada de su carácter that you'll find anywhere else in the scriptures. que usted puede encontrar en cualquier otro lugar de la Escritura. And God is calling us to fear his name, Y Dios nos está llamando a temer su nombre, which simply means to reverence and respect his que character. significa reverenciar y respetar su carácter. What I love about this scripture Lo que a mí me encanta de las Escrituras is that when God begins to declare his character, es cuando Dios empieza a declarar su carácter. he points to the different attributes of his character Él apunta a esos diferentes atributos de su carácter that we as human beings stand in great need of. que nosotros como seres humanos estamos grandemente necesitando. Do you need mercy? God is merciful. ¿Usted necesita misericordia? Dios es Do you stand in need of misericordioso. grace? God is gracious. ¿Usted necesita gracia? Dios está lleno de gracia. You know that God has been very long suffering with you in your sins because he's long suffering. Sabe que Dios ha sido paciente con usted en su pecado porque Él es tardo para la ira. He's a God of grace, he's a God of mercy. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. And all of us love that. Y todos nosotros amamos eso. Preachers love to preach that from the pulpit. Y los predicadores les encanta predicar esto del púlpito. That God is a God of grace and of mercy. De que Dios es un Dios de gracia y de misericordia. But what we fail to highlight Pero lo que nosotros fallamos aquí en resaltar is that this God of grace and mercy es que este Dios de misericordia y de gracia is also a God of justice. es también un Dios de justicia. And as much as you like mercy, Y así como a usted le gusta la misericordia, even if you don't want to admit it, you also love justice. aun cuando usted no quiera admitirlo, usted también ama la justicia. If someone was to come into your home, Si alguien llegara a su casa steal your belongings, y robe sus pertenencias, kill your wife and your children, asesine a su esposa, a sus hijos, wouldn't you want justice? ¿usted no va a querer justicia? Of course you would. Claro que sí. And you'd want it immediately. Y usted quiere inmediatamente. You see, we love justice Nosotros amamos la until justicia it comes to us. hasta que la justicia nos toca a nosotros. When it comes to us, Cuando viene a nosotros, we want God to always be long-suffering and merciful. siempre queremos que Dios sea But it is misericordioso, not paciente. wise
Pero esto no es siempre sabio. for us to take the mercy and grace of God for granted. El tomar o dar por hecho la misericordia y la gracia de We Dios. must respect him as a God of mercy, Debemos respetar a Dios como un Dios de misericordia, but also as a God of pero justice, también como un Dios de justicia, because that is his character. ya que este es su carácter. He is a God of truth. Él es un Dios de verdad. There's something else in the Bible that is declared to be truth. Hay algo más en la Biblia que se declara como verdad. It's found in the book of Psalm chapter 119 verse 151. Está en el Salmo 119, versículo 151. The Bible says there, La Biblia dice, Thou art near, O Lord, tú estás cerca, oh Dios, and all thy commandments are truth. y todos tus mandamientos son verdad. God's commandments are truth. Los mandamientos de Dios son verdad. The same way that God himself is truth. De la misma forma que Dios en sí mismo es verdad. Which means that in the commandments, Lo que significa que en los mandamientos we see a reflection of the character of the Creator. vemos un reflejo del carácter del Creador, Because the commandments ya que los mandamientos are a transcript son una transcripción of the character of God. del carácter de Dios. And that's important for us to know. Y eso es algo importante para que Because nosotros when sepamos, God's commandments are presented to us, ya que cuando se presentan los mandamientos de Dios delante de nosotros, it gives us a clear knowledge of something about ourselves. nos da un conocimiento claro sobre nosotros mismos. In the book of Romans chapter 3, En el libro de Romanos, capítulo 3, the Bible says this La concerning Biblia God's commandments. dice lo siguiente sobre los mandamientos de Dios. In Romans chapter 3 and verse 20, Romanos 3, versículo 20. the Bible says, La Biblia dice, Therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in thy sight. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, For by the law is the knowledge of sin. porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. When God's commandments are brought to our attention, Cuando los mandamientos de Dios se traen a nuestra atención, it shows us the sin that lives within us. se muestra, nos hace ver el pecado que vive en nosotros. And when we come to understand Y cuando nosotros llegamos a entender that sin is reigning within us, que el pecado está reinando en nosotros, a desire el deseo should grow within our hearts debe crecer en nuestros corazones to be liberated from the power of sin. de ser liberados del poder del pecado. In Romans, chapter 7 and verse 24, Si vamos a Romanos 7, versículo 24, the cry of the heart of the sinner el clamor del corazón del pecador that wants to be liberated from sin que quiere ser librado del pecado should be, O wretched man that I am, debe ser miserable de mí. who shall deliver me from this body of death? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? My friends, Queridos amigos, when you begin to have this desire in your heart cuando ustedes comiencen a tener este deseo en su corazón to be liberated from the power of sin, de ser librado del poder del pecado, so that you can live a life of righteousness in Christ Jesus, para que usted pueda vivir una vida justa en Cristo Jesús, what you are beginning to experience lo que usted empieza a experimentar is the fear of God. es el temor de Dios. That's why the Bible says in Proverbs chapter 8 and verse 13, Y es lo que la Biblia dice en Proverbios 8:13. the fear of the Lord is to hate evil, El temor de Jehová es odiar la iniquidad, pride, arrogancy, and the evil way, el orgullo, la arrogancia y el camino del impío. and the froward mouth do I hate. Y la Impure mouth. boca impura, esta la odio. The only reason La única razón that we as human beings por la cual nosotros, los would seres have a humanos, hatred for the works of evil podemos tener un odio a las obras de la is maldad because the law of God has been presented to us. es porque la ley de Dios ha sido presentada a We see nosotros. the evil that lives within us, Vemos la maldad que vive en nosotros and the Holy Spirit works in us a desire y el Espíritu Santo obra en nosotros el deseo to be liberated from sin, de ser librados del pecado to live a life of righteousness and truth. y vivir una vida justa y de verdad. But we in ourselves Pero por nosotros mismos
cannot No podemos. deliver ourselves No podemos and librarnos. heal ourselves Y ni tampoco podemos sanarnos from the cancer of sin. del cáncer del pecado. But this is why the Bible said in Malachi chapter 4 and verse 2, Y es por eso que la Biblia dice en Malaquías 4:2 but unto you that fear my name, que aquellos quienes temen a mi nombre, unto every man, woman, and child, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, that acknowledges that God is a God of mercy and of truth, que reconoce que Dios es un Dios de misericordia y de verdad, a God of justice and of judgment, un Dios de justicia y de juicio, and that his law y que su ley cannot be changed. no puede ser cambiada. And because his law cannot be Y changed, ya que su ley no puede ser cambiada, we must die in our sin nosotros debemos morir a nuestros pecados, unless a menos we are cleansed que somos limpiados from our de unrighteousness. nuestra injusticia. Unto those that fear the name of God in this fashion, Aquellos quienes temen el nombre de Dios de esta manera, the Son of Righteousness, el sol de justicia, Jesus Christ, Jesucristo, will arise in your darkest hour, nacerá en vuestros corazones en las horas más oscuras, and he will bring healing in his wings. y Él traerá sanidad en sus alas. He can heal you El- from your sin condition. Él puede sanarlo a usted de su condición de pecado. He will shine light Él va a mostrar, a brillar luz into your heart of sin en su corazón de pecado and expel all the works of y unrighteousness. sacar todas las obras de iniquidad. The reason I love this scripture so much Y la razón por la cual yo amo esta escritura de is, tal forma is because that wings es porque estas alas, in the original Hebrew language, en el hebreo original, it means the borders of one's garments. significa el borde de la vestimenta. You may wonder, how is this significant? Y usted puede preguntarse cómo esto puede ser importante. The Bible teaches La Biblia nos enseña that when the Word of God was made flesh que cuando la palabra de Dios se hizo carne and was given the name Jesus, y se le dio el nombre Jesús, Jesus Jesús was an Israelite era un israelita according to the flesh. de acuerdo a la carne, He was a part of the Jewish nation. era parte de la nación judía And every Israelite y cada israelita had something very special tenía algo muy especial at the borders of their garments. en el borde de su vestimenta. The Bible speaks of it in the book of Numbers, Y la Biblia habla de esto en el libro de Números, chapter 15, beginning at the verse 38. en el capítulo 15, comenzando en el versículo 38. The Bible says, La Biblia dice, "Speak unto the children of Israel and bid them that they put fringes in the borders of their garments throughout their generation." habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones And that they put upon the fringe of the border a ribbon of blue. y pongan en cada franja de los bordes de sus vestimentas un cordón azul. And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, Y os servirá de franja para que cuando lo veáis and remember all the commandments of the Lord and do them, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. and that ye go not after your own hearts Y no miréis en pos de vuestro corazón and your own eyes, y vuestros ojos, after which ye used to go a whoring. en pos de los cuales os prostituyáis. At the borders of his garment En el borde de su vestimenta was a ribbon of blue. había un cordón azul, It stood as a symbol of the commandments, que era un símbolo de los mandamientos and it was to remind y era un recordatorio. every true child of God Cada verdadero hijo de Dios to keep themselves from the works of sin, les recordaba el alejarse de las obras del pecado to keep them from committing whoredom against God. y así guardarse para que no se prostituyeran delante de Dios. I wonder, Ahora yo me pregunto, do God's people today ¿será que el pueblo de Dios hoy día have a whoredom problem that we need to be healed from? tiene un problema de prostitución del cual debemos ser sanados? In the book of Jeremiah, chapter 3 and verse 3, En el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 3, this is exactly what the Bible warns us esto about. es exactamente de lo cual nos advierte la Escritura. The Bible tells us there La Biblia nos dice en este in versículo, Jeremiah chapter 3 and verse 3, en Jeremías 3:3, "Therefore the showers hath been withholden,
Por esta causa las aguas han sido detenidas. and there hath been no latter rain. Y faltó la lluvia tardía. And thou hast a whore's forehead, Y has tenido frente de ramera. and thou refusest to be ashamed. Y no quisiste tener vergüenza. According to the scriptures, De acuerdo a las escrituras, God is not going to send the latter nor the former rain upon us in abundance. Dios no puede enviar ni la lluvia temprana ni la lluvia tardía sobre nosotros, Both of these are a symbol of the pouring out of the Spirit of God. las cuales ambas son símbolos del derramamiento del Espíritu Santo. And the reason why God's last day church Y la razón por la cual la iglesia de Dios de los últimos días is not fit to receive the pouring out of the Spirit of God no está equipada o lista para recibir este derramamiento del in Espíritu the de Dios form of the prophetic latter rain en la forma de la lluvia tardía profética, is because God says we possess a whore's forehead. es porque Dios nos dice que nosotros tenemos una frente de ramera. Now, this is a fearful denunciation that is made by the mouth of God. Ahora, esto es una declaración temible saliendo de la boca de Dios. Because when you search the scriptures, Porque cuando usted busca en las escrituras, there is only one whore's forehead hay uno solo que tiene frente de ramera, that is spoken of in the Bible. del cual se habla en la Biblia. And it's in the book of Revelation, Y está en el libro de Apocalipsis, chapter 17, capítulo 17, and in verse 5, versículo 5, where the Bible says, donde la Biblia dice, and upon her forehead y en su frente was a name written, estaba un nombre escrito, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots. Babilón, Misterio Babilonia, la madre de todas las rameras. Now before Antes, you come to some inaccurate conclusion, usted pueda llegar a una conclusión que no sea la más correcta. let me make something very clear. Yo quiero clarificar algo. God has a remnant church on planet Earth. Dios tiene una iglesia remanente en el planeta In the book of Tierra. Revelation, chapter 12 and verse 17, Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, we are told they are a people who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus se Christ. nos dice que este remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Cristo. They will always be God's remnant movement. Y ellos siempre van a ser ese movimiento remanente de Dios. But according to the book of Jeremiah, chapter 3 and verse 3, Pero de acuerdo a Jeremías 3:3, apparently aparentemente there's a lot of Babylonians running around in Jerusalem. hay muchos babilonios que están corriendo en Jerusalén. Many people Mucha gente that profess to be servants of God, que profesa ser siervos de Dios, they're nothing more than spiritual Babylonians in heart. que no son nada más sino babilonios de corazón. And the Son of Righteousness, Y el sol de justicia, Jesus Christ, Jesucristo, wants to heal us from this whoredom condition. quiere sanarnos de esta condición de prostitución. But we must approach Him Pero debemos acercarnos with a Él faith con fe that we might receive healing. para que podamos recibir la sanidad. What type of faith? ¿Qué tipo de fe? The type of faith we must have in Christ El tipo de fe que debemos tener en Cristo, is spoken of in the Gospels. en la cual se nos habla en los You evangelios. see, when you look in the book of Luke, Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, chapter 8, capítulo 8, there is an account spoken of hay aquí una historia de la cual se nos habla about a woman that had an issue of blood for 12 years. de una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. This is important Y es importante, as well as prophetic, y así también como profético, because a woman in Bible prophecy, porque la mujer en lenguaje bíblico, according to Jeremiah chapter 6 and verse 2, de acuerdo a Jeremías, And- capítulo 6, versículo 2, and Isaiah chapter 51 and verse 16, y de acuerdo a Isaías 50, can versículo stand 16, as a symbol of God's church. puede representar como un símbolo de la iglesia. Matter of fact, in 2 Corinthians chapter 11 and verse 2, De hecho, en 2 de Corintios 11, versículo 2, the Bible says, "For I'm jealous over thee with a godly jealousy. la Biblia nos dice que Dios dice que Él es un Dios celoso For I've espoused you unto one husband, y que Él nos ha desposado a un esposo that I might present you as a chaste virgin para que pueda presentaros como una virgen casta
unto Christ. a Jesucristo. That is the type of church, the type of people Ese es el tipo de iglesia, el tipo de gente that God is seeking to raise up in these last days. que Dios está buscando levantar en estos últimos días. A people that are pure, Un pueblo que es puro, who give themselves only to the service of Jesus que se Christ. da enteramente al servicio de Jesucristo. But in the book of Luke chapter 8, Pero en el libro de Lucas, capítulo 8, we see a woman vemos a una mujer that has an issue of blood for 12 years. que ha tenido un flujo de sangre por 12 años. Though this was a real, literal woman, Y a pesar de que esta era una mujer real, literal, her example is on the scripture. Her example is left on record su ejemplo ha sido puesto en registro to give us a prophetic warning para darnos una advertencia profética and instruction y una instrucción as God's church in these last como days. iglesia de Dios en los últimos días. You see, 12 in the Bible is connected to God's government. Y si ustedes se dan cuenta, 12 está en el lenguaje bíblico conectado al gobierno de Dios. There were 12 tribes of Israel, Había 12 tribus de Israel, 12 disciples, 12 discípulos, 12 gates into the New Jerusalem, 12 puertas en la Nueva Jerusalén, 12 foundations for the New Jerusalem. 12 piedras fundamentales en la Nueva Jerusalén. 12 is the number of God's government structure in the Bible. Y 12 es el número que indica el poder gubernamental de Dios en la Biblia. And this woman, Y esta mujer, like God's church, como la iglesia de Cristo, today hoy en día was losing blood. estaba perdiendo sangre. In the book of Leviticus, chapter 17 and verse 11, En el libro de Levíticos 17, versículo 11, we are taught that the life of the flesh is in the blood. se nos dice que la vida de la carne está en la sangre. That woman was dying Esa mujer estaba muriendo. the same way that God's church today is De dying. la misma forma que la iglesia de Dios hoy en día está muriendo. We are dying because we're caught up in the things of this world. Estamos muriendo porque estamos metidos con todas las cosas del mundo. We're dying because of the lying preachers that are teaching lies from the pulpits. Estamos también muriendo porque hay predicadores y maestros que desde el púlpito predican mentiras. We are dying, Estamos muriendo and instead of finding our hope in God, y en vez de buscar nuestra esperanza en Dios, we're spending all of our time estamos pasando todo nuestro tiempo and all of our y resources todos nuestros recursos in the world en el mundo and with people that are teaching error, y con personas que están enseñando error, seeking to find a remedy tratando de buscar un remedio for our dying spiritual condition. para nuestra condición espiritual que está muriendo. But we must do like this woman did. Pero debemos hacer lo que hizo esta mujer. In the book of Luke, chapter 8 En and el verse libro de 44. Lucas, capítulo 8, versículo 44. For the Bible tells us La Biblia nos dice that this woman que esta mujer, that stands as a symbol of God's church, que está como un símbolo de la she iglesia de Dios, came behind Jesus ella se le acercó por detrás a Jesús and touched the border of his garment. y tocó el borde de su manto. She touched the wings Ella tocó esas alas of the garment of the Son of Righteousness. de las vestiduras del sol de justicia. And the Bible says, Y la Biblia dice, immediately she was healed. al instante se detuvo el flujo, ya estaba sanada. And when this woman received healing, Y cuando esta mujer recibió la sanidad, because she reached out and touched Jesus with the hand of faith, ya que ella se acercó y tocó a Jesús con la mano de fe, Jesus said there was something special about her touch, Jesús dijo que había algo especial sobre el toque de esta mujer, because virtue went out of him. porque virtud salió de él. There were thousands of people there Había miles de personas allí that were touching que Jesus. estaban tocando a Jesús. Even Jesus' disciples were touching him. Aún los discípulos de Jesús estaban tocándole. And yet only her touch Y solamente el toque de esta mujer caused life-giving power causó que ese poder que da vida to go forth out of Jesus. saliera de Jesús. Do you want to know why? ¿Usted quiere saber por qué? Everyone that was there, Todo el resto que estaba allí, they wanted to be connected to Jesus. ellos querían estar conectados con Jesús. They wanted to be blessed by the benefits Ellos querían tener la bendición de los beneficios of being connected de estar conectados con with Él, the one who could work such powerful miracles con aquel que puede hacer tantos milagros and could possibly be the Messiah. y podría ser posiblemente el Mesías. They all wanted to be associated with Jesus. Todos querían estar asociados con Jesús, But only that woman pero solamente
solamente esa mujer realized se dio cuenta that she needed Jesus que ella necesitaba a Jesús or she would perish. o ella moriría. It's the same thing as for us today. Es lo mismo para nosotros hoy. Many want to be associated with Jesus for prosperity. Muchos quieren estar asociados con Jesús por la prosperidad. Some people want to be connected with Jesus so they can get a good job, Algunos quieren estar conectados a Jesús para que puedan obtener buen trabajo so their marriages can be fixed. o para que se arreglen sus matrimonios. But how many of you Pero ¿cuántos de ustedes go to the church, va a la iglesia, go to the Bible, va a las Biblias or go to your knees in prayer o va de rodilla en oración and seek God y busca a Dios with a faith con fe that realizes que es verdadera if I do not come into contact with the Creator, y que dice, si yo no entro en contacto con el I will Creador, die in my sins? yo voy a morir en mis pecados? It is only when you approach the Sun of Righteousness like this Es solamente cuando usted se acerca al sol de justicia de esta forma that you can find healing from your que unrighteousness. usted puede encontrar sanidad para tu iniquidad. Unto those that fear His name, Aquellos quienes temen su nombre, the Sun of Righteousness will arise, el sol de justicia nacerá and He can heal you from every sin. y él puede sanarlo de todo pecado. Because Jesus, Porque Jesús, the spiritual Son, el sol espiritual, is the only way of salvation. es el único camino de salvación. And speaking of the way Y hablando del camino of salvation, de salvación, in Psalm 77 and verse 13, en Salmo 77, versículo 13, the Bible says, la Biblia dice, Thy way, O God, is in the sanctuary. oh Dios, santo es tu camino. En la versión inglesa se traduce, oh Dios, tu camino es en el santuario. In the sanctuary, En el santuario we are taught the way se nos enseña el camino by which man can once again have face-to-face communion with God. a través del cual Dios puede tener comunión cara a cara nuevamente con Dios. And because Jesus himself said Y ya que Jesús mismo nos in dijo John chapter 14 and verse 6 en Juan 14:6 that he is the way, que Él es el camino. that means when we look into the sanctuary, Cuando nosotros entonces miramos el santuario, we should see a revelation of Jesus Christ debemos himself. ver la revelación misma de Jesucristo. And you do, Y esto ocurre because in the sanctuary, porque en el santuario we see the plan of redemption. vemos el plan de In redención. the sanctuary, En el santuario we see the wisdom of God. vemos la sabiduría de Dios. In the sanctuary, En el santuario we see the means by which God sanctifies humanity. vemos los medios por los cuales Dios santifica a la humanidad. In the sanctuary, Es en el santuario we see donde vemos the beauty la belleza of the righteousness de la justicia of the Son of Righteousness, del sol de justicia, Jesus Christ. Jesucristo. Now, why is this important? Ahora, ¿por qué es esto importante? Remember, I told you earlier Recuerda que yo les dije that tempranamente God gave the sun and the moon que Dios había dado el sol y la luna so that we can know the spiritual seasons and times. para que nosotros podamos saber los tiempos y las estaciones espirituales. And because in the sanctuary Y ya que en el santuario we see the way to God, vemos el camino hacia Dios, which is Jesus himself, el cual es Jesucristo mismo, that means in the sanctuary significa que en el santuario we see a revelation of the brilliance of the spiritual sun. vemos entonces la revelación de este sol espiritual. Do you know that the sanctuary teaches us about the spiritual seasons and times? ¿Sabía usted que el santuario nos enseña sobre estas estaciones y tiempos espirituales? The old sanctuary system spoken of in the Old Testament El sistema del santuario, el sistema de sacrificio, el cual se habla en el Antiguo Testamento, was constructed around various seasons and various times. se construyó alrededor de diferentes tiempos y estaciones. For instance, the Passover, Por ejemplo, la Pascua it came at a specific season, se daba en un tiempo especial, a specific time, un tiempo específico, and there was a specific work to take place. y había un trabajo específico que debía And tomar God lugar. had a goal that he was trying to accomplish Y Dios tenía un objetivo En- que quería cumplir, in having his people en tener a su pueblo acknowledge this feast. reconociendo esta fiesta The de Pascua. Passover pointed to La Pascua apuntaba not only the history no solamente a la historia of the children of Israel being De lo- delivered out of Egypt, de los hijos del pueblo de Israel siendo librados de but it Egipto, pointed forward
Pero esta también apuntaba al futuro, to the deliverance that Jesus Christ would bring a mostrarnos la liberación que Jesucristo traería by dying as the Passover lamb for us on the cross. al morir como el Cordero Pascual en la cruz. Imagine if the children of Israel Imagínense si el pueblo de Israel were making preparations for the estaban, Passover estaban haciendo sus preparaciones para la during the Day of Pascua Atonement. durante el día de la expiación. It would be the wrong occasion. Sería la ocasión equivocada. They would be doing the wrong work. Estarían haciendo el trabajo equivocado And therefore, y por tanto they wouldn't accomplish the work, no podrían haber cumplido the goal el for objetivo which God rose them up for such a time as that. por el cual Dios lo había levantado para ese tiempo What about the específico. time in which we're now living? ¿Qué tal el tiempo en el cual nosotros estamos My friends, the viviendo? Bible tells us in Revelation chapter 14 and verse 7. Amigos, la Biblia nos dice en Apocalipsis 14, versículo 7, The Bible says, "Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come." la Biblia dice, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. After Jesus Christ was crucified on the cross Después que Jesucristo fue crucificado en la and cruz ascended to the courts of heaven, y ascendió a las cortes celestiales, he began the work of our great high priest in the book of Hebrews chapter 8 and verse 1. Él comenzó la obra como sumo sacerdote por nosotros, tal como se habla en el libro de Hebreos. And beginning in the year 1844, Y comenzando en el año 1844, he entered into the most holy place of the heavenly sanctuary él entró en el lugar santísimo del santuario celestial to initiate with the Father the work of the investigative judgment. para iniciar con el Padre la obra del juicio investigativo. My friends, this is the message that our minds need to be focused on for such a time as this. Y amigos, este es el mensaje que debe estar en nuestras mentes para un tiempo como este. Because we're living during the season of the investigative judgment, the antitypical day of atonement. Ya que nosotros estamos viviendo en esa estación del día de la expiación, del juicio investigativo. And if this is not the message that we are preaching from our pulpit, Y si este no es el mensaje que estamos predicando desde nuestros púlpitos, and this is not the message that we are educating our families with, y este no es el mensaje con el cual nosotros estamos educando en nuestras familias, then as a people, entonces como pueblo we will not do the work that we should be doing for such a time as this. no vamos a estar haciendo el trabajo que deberíamos estar haciendo en este tiempo. And if we don't do the work Y si no hacemos este that trabajo God has called us to for this time, en el cual Dios nos ha llamado para este tiempo, we will not accomplish the goal no vamos a poder lograr el objetivo for which God para el cual Dios has delivered to us the everlasting gospel. nos ha dado el Evangelio eterno. Do you understand the season and the time in which you're now living? ¿Entiende usted la estación y los tiempos en los cuales usted está viviendo actualmente? You know, we learned that God ¿Sabe que aprendemos que Dios gave us a spiritual son, nos dio el sol espiritual? and we saw him in the sanctuary Y just lo now. vimos justamente ahora en el santuario. But we also saw Pero también vimos that when God created the lights, que cuando Dios creó las lumbreras, he also created the lesser light, Él también creó una lumbrera which menor, is the moon. el cual es la luna. Now, what is the spiritual moon that the Bible speaks of? Ahora, ¿cuál es esta luna espiritual de la cual habla la Escritura? In the book of Psalm, chapter 89, beginning at verse 36. Salmo 89, versículo 36. His seed shall endure before me, and his throne as the stars in heaven. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. It shall be established forever as the moon, Como la luna será firme para siempre, as a faithful witness in the heavens. como un testigo fiel en el cielo. The Bible says that the moon stands as a faithful witness in the heavens. La Biblia dice entonces que la luna será establecida como un testigo fiel en el firmamento. The purpose of a witness is to testify. Y el propósito de un testigo es testificar. Now, I want you to think about this. Ahora yo quiero que usted piense sobre esto. Every night when you see the moon shining in the heavens, Cada vez que usted cada noche ve la luna brillando en el cielo, you do understand usted entienda that the light that is coming from the moon, que la luz que viene de la luna it doesn't originate from the moon. no se origina en la luna. The moon
La luna reflects the light of the sun. refleja la luz del sol. So even in the darkest of the midnight hour, Así que aún en lo más oscuro de la medianoche, when you can see the moon shining in the sky, cuando usted puede ver la luna brillando en los cielos, you can know usted puede saber that the sun is in existence. que el sol está en existencia. Because the moon Porque la luna reflects the light refleja la luz of the sun, del sol, testifying testificando of the existence of the sun, de la existencia del sol, testifying testificando of the power of the sun, del poder del sol, testifying testificando of the work del trabajo of the sun. del sol. And we learned in the Bible Y nosotros that aprendemos there en la is Biblia a spiritual sun, de que hay un sol espiritual and that spiritual sun is Jesus y Christ. ese sol espiritual es Jesucristo. So the spiritual moon Entonces la luna espiritual would be something será algo that testifies of Jesus Christ, que testifica de Jesucristo, the Son of el righteousness. sol de justicia. The Bible tells us what testifies of Jesus. La Biblia nos dice qué es lo que testifica de Jesús. In the book of John chapter 5 and verse 39, En el libro de Juan 5:39, the Bible says, "Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life." la Biblia nos dice escudriñad las escrituras, porque en ellas vosotros pensáis que tenéis la vida eterna. And they are they which testify of me. Y ellas son las que testifican de mí. Jesus declared that the Holy Scriptures, Jesús declara que las escrituras, this being both the Old and the New Testament for us today, entendiéndose para nosotros tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, collectively they testify of the Son of Righteousness, Jesus Christ. testifican colectivamente del sol de justicia, Jesucristo. Then in the book of Revelation chapter 12 and verse 17, Luego, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, the Bible teaches, la Biblia nos enseña, "And the dragon was wroth with the woman, el dragón se llenó de ira contra la mujer and went to make war with the remnant of her seed, y se fue a hacer guerra con el resto de su simiente, which keep the commandments of God, que guardan los mandamientos de Dios and have the testimony of Jesus Christ." y tienen el testimonio de Jesucristo. What is this testimony of Jesus ¿Cuál es Christ? este testimonio de Jesucristo? In Revelation chapter 19 and verse 10, En Apocalipsis 19, The versículo Bible 10, declares la Biblia declara that the testimony of Jesus Christ que el testimonio de Jesucristo is the spirit of prophecy. es el espíritu de profecía. So the scriptures Entonces, la escritura and the spirit of y prophecy, el espíritu de profecía, these two collectively estos dos juntos make up the spiritual moon, son la luna espiritual, because they both testify ya que ambos testifican of the Son of del righteousness, sol de justicia, Jesus Christ. Jesucristo. That is why the Bible teaches Es por eso que la Biblia enseña that it is important que es importante that we follow the instructions that God has given us que sigamos las instrucciones que Dios nos ha dado through the more sure word of prophecy. a través de la palabra profética más segura. Because the more sure word of prophecy, Porque esa palabra profética más segura, the spiritual moon, la luna espiritual, points us to nos apunta the Son of al righteousness, sol de justicia, Jesus Christ himself. Jesucristo mismo. And to reject the spiritual moon Y el rechazar la luna espiritual means you're simply rejecting the spiritual sun, significa entonces rechazar al sol espiritual, because the moon reflects the light of the sun. ya que la luna refleja la luz del sol. This is why the Bible says in 2 Peter chapter 1 and verse 19, Es por eso que la Biblia dice en 2 de Pedro 1, versículo 19. "For we have also a more sure word of prophecy, Tenemos también la palabra profética más segura, whereunto ye do well that ye take heed, a la cual hacéis bien en estar atentos, as unto a light that shineth in a dark place, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, until the day dawns, hasta que el día esclarezca and the day star arises in our hearts." y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. My friends, the day star is the sun.
Amigos, el lucero de la mañana es el sol. And the more sure word of prophecy is a light Y esa palabra profética más segura es una luz that shines in the darkness que brilla en la oscuridad before the sun rises in the sky. antes de que el sol se levante en los cielos. There is only one light Hay solamente una luz that shines in the heavens que brilla en los cielos before the sun rises in the sky, antes de que el sol se levante en el cielo. and it is the moon. Y es la luna. God is identifying the more sure word of prophecy Y Dios está aquí identificando la palabra profética más segura as the spiritual moon. como esa luz espiritual. But listen closely to what the scripture said there. Pero vamos a ver más detenidamente lo que dice la God has escritura aquí. given us this light Dios nos ha dado esta luz to guide us in this hour of darkness and sin that is gripping our world. para guiarnos en estos tiempos de oscuridad que están envolviendo nuestro mundo. And as long as we follow the light that comes from the spiritual moon, Y en tanto que sigamos la luz que sale de esta luna espiritual, the more sure word of prophecy, esta palabra profética más segura, not only will it safely lead us no solamente nos guiará de forma segura to the event of the second coming of Jesus Christ, al evento de la segunda venida de Jesucristo, but it will prepare us pero también nos preparará to stand in the presence of the Son of Righteousness. para estar de pie delante del sol de justicia. Because the Bible said Porque la Biblia dice that when the day star arises, que cuando se levante el lucero de la mañana, which is the second coming of Jesus la cual Christ, es en la segunda venida de Jesucristo, the day star ese lucero de will la also mañana arise in our hearts. también se va a levantar en nuestros That corazones. means Christ Jesus Eso significa Cristo will be Jesús perfectly formed in your hearts, estará formado perfectamente en sus which corazones, is the only hope of your glory. la cual es la única esperanza de su gloria. God has given us the more sure word of prophecy Dios nos ha dado la palabra profética más segura so that we can be prepared para que nosotros podamos estar for the second preparados coming of Jesus. para la segunda venida de Cristo. And God will have a people in these last Y days Dios va a tener un pueblo en estos últimos días that will embrace the greater light que va a abrazar a la luz mayor, as well as the lesser light así también como la lumbrera menor, so that they can stand. para que ellos puedan estar firmes. For this people are spoken of in the book of Revelation, De este pueblo se habla en el libro de Apocalipsis, chapter 1, capítulo Chapter 1, 12. capítulo 12, beginning at verse 1. comenzando con el versículo 1. The Bible tells us there, La Biblia nos dice, and there appeared a great wonder in heaven, y apareció una gran señal en los cielos, a woman, una mujer, the church, la iglesia, clothed with the sun, vestida con el sol, having the moon under her feet, con la luna debajo de sus pies, and upon her head a crown of 12 y su stars. cabeza una corona de 12 estrellas. God will have a people Dios tendrá un pueblo that will reflect the beauty of the character of Jesus Christ. que va a reflejar la belleza del carácter de Jesucristo. They will be lights shining in this world of darkness. Ellos van a ser como luces que brillan en este mundo de oscuridad. But the only way Pero la única forma they can shine with the brilliance of the Son of de Righteousness que ellos puedan brillar con la fuerza del sol de justicia is if they keep their feet planted firmly upon the moon. es si ellos mantienen sus pies firmemente arraigados en la luna. And we know that moon Y sabemos que esa luna is a symbol of the Word of God es un símbolo de la palabra de Dios and the Spirit of y prophecy. el espíritu de profecía. You know, it's interesting Ahora, ¿saben algo? Es that moon interesante is not in the woman's hand. que esa luna no está en la mano de la mujer. That moon is not under the woman's arm. Tampoco está debajo del brazo de la mujer. That moon is under the woman's feet. Pero esa mujer está bajo los pies de la Why? mujer. ¿Por qué? Because the feet have symbolism in the Bible. Porque los pies también tienen simbología en la Biblia. In the book of Psalm, chapter 119, En el libro de Salmos 119, verse 101, versículo 101, the Bible says something special about our feet. la Biblia nos dice algo especial sobre nuestros It pies. says there, I've refrained my feet from every evil way. Nos dice allí, de todo mal camino contuve mis pies that I might keep thy word. para cuidar tu palabra. In Psalm 119 and verse 59, En el mismo Salmo the Bible 119, says there, versículo 59, dice la Biblia, I thought on my ways
Consideré mis caminos and turned my feet unto thy y testimonies. volví mis pies a tus testimonios. You'll notice if you are paying attention Y si usted notará, si ha tomado atención, that in the Bible, our feet que en la Biblia nuestros pies are connected to our way están conectados con nuestro camino, of life, nuestra forma de vida, the way that we walk in this world. la forma en la cual nosotros andamos en este mundo. And God is saying Y Dios está diciendo in Revelation chapter 12 and verse 1 en Apocalipsis 12:1 that He is looking for a people, que Él está buscando por un pueblo, a church una iglesia, that will submit all of their ways, que va a someter todos sus caminos, the way they think, la forma en que ellos the way they piensan, speak, la forma en que the hablan, education they get, el tipo de educación que the way they tienen, eat, la forma en que comen, the way they dress, la forma en que se visten, everything they do. todo lo que hacen. They will have all of their ways Ellos van a tener todo su camino governed by the plain teachings of the Word of God gobernados por las enseñanzas plenas de la palabra de Dios and the clear counsel found in the spirit of prophecy. y los consejos plenos encontrados en el espíritu de Because profecía. this is our firm foundation. Porque es esta nuestra fundación o basamento firme. And if you take away the moon, Y si usted quita la luna, you have no foundation. usted no tiene Matter of fundamento. fact, De hecho, if you take away the moon si usted quita la luna in this hour of darkness on planet en Earth, este tiempo de oscuridad en el we have planeta Tierra, nothing to clearly direct us no vamos a tener nada que nos pueda dirigir to the claramente Son of Righteousness, al Jesus sol de Christ. justicia Jesucristo. And people can present false Christ to you. Y la gente puede presentar falsos The cristos. Papa can be Holy Father. El Papa puede ser llamado un Santo Padre. People can present false Sabbaths to you. El pueblo puede también presentar falsos días de reposo. Every manner of false teaching Toda forma de enseñanza falsa can come into the church puede entrar en la iglesia and into our homes y en nuestros hogares. if we disregard the scriptures Si nosotros dejamos de lado las and the escrituras more sure word of y prophecy la palabra profética más segura, given to us dada a in the nosotros divine gift en el don divino of the spirit of prophecy. del espíritu de profecía. But if we stand Pero si nosotros estamos upon our firm foundation, firmes y plantados en nuestro basamento firme, the Bible la Biblia and the spirit of y prophecy, el espíritu de so that profecía, the light of Christ, para que la luz de Cristo, the Son of el Righteousness, sol de justicia, might beam forth from our lives, pueda brillar de nuestras vidas, then we can have that crown of stars upon our heads. es entonces cuando nosotros podemos tener esa corona de estrellas, de 2 estrellas en nuestras cabezas. You see, stars have a very specific function in the Bible. Y las estrellas tienen una función sumamente específica en la Biblia. The Bible says in Daniel chapter 12 and verse 3, Vamos a leerlo, Daniel 12, versículo 3. they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. and those that turn many to righteousness as stars forever and ever. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. God can lead you Dios puede guiarlo to being used para ser usado, to lead others para guiar a otros, to partake in the righteousness of Jesus Christ. para compartir en la justicia de Jesucristo. Because you will do exactly Ya que usted hará exactamente what God gave us the sun, moon, and the stars for. por lo cual usted hará exactamente lo que Dios nos dio, la luna, el sol y las estrellas. You will reveal to the world Usted va a revelar al mundo the seasons las estaciones and the times y los tiempos in which we live. en los cuales nosotros vivimos. The world needs to know El mundo necesita the saber signs and the times that are unfolding rapidly. las señales y los tiempos que se están desenvolviendo rápidamente, That point to the closing of human probation, que están apuntando al cierre de el periodo de gracia de la humanidad the finishing of the work of the investigative judgment, y la culminación de la obra del juicio investigativo and the characters that all men must possess, y el carácter que todo hombre debe poseer so that we can stand before God para que nosotros podamos estar delante de Dios in the righteousness of Jesus Christ. en la justicia de Jesucristo. The world needs to know the way back
to the Father. El mundo necesita saber cuál es el camino de vuelta al Padre, But he needs a people pero necesita un pueblo that will shine que va a brillar and separate the darkness of sin y separar la oscuridad del pecado from the light of truth. de la luz de la verdad. Will you be one of those people, ¿Estarás tú entre ese pueblo clothed with the sun, revestido con el sol, revealing the righteousness of Jesus Christ, revelando la justicia de Jesucristo, standing on the moon, estando de pie plantado en la luna, living according to the word of God and the spirit of prophecy, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, el espíritu de profecía, and faithfully serving your neighbor y sirviendo fielmente a tu vecino, a tu by prójimo, leading them back to the Savior, al guiarlos de vuelta al Salvador, Jesus Christ the righteous. Jesucristo el justo. May God help you and your family Que Dios te pueda ayudar a ti, a tu familia, understand the times in which we now live, para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, that you might shine para que puedas brillar for his glory. para su gloria. Amen. Amén. Father in heaven, Padre Celestial, we thank you for your word, te agradecemos por tu palabra, which indeed is a lamp unto our feet and La- a light unto our paths. la cual realmente es una lámpara en nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Please grant us thy Holy Spirit, Por favor, danos de tu Santo Espíritu, that in these final hours, que en estas horas finales, before the second coming of Jesus Christ, antes de la venida de Jesucristo, we might shine for your honor and your glory, podamos brillar para tu honra y gloria, as we realize al darnos cuenta the season in which we live de la estación en la cual estamos viviendo and the work you have called us to do by faith. y la obra que tú nos has llamado a hacer por fe. Thank you for hearing our prayers. Gracias por escuchar nuestras For all things oraciones, we ask in Jesus' name. porque todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you. Que Dios los bendiga.